Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más en la presencia de Dios, le damos gracias por permitirnos reunirnos de esta manera y meditar en su palabra y tener comunión los unos con los otros y también con nuestro buen Dios. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, orando a nuestro Señor y dándole gracias. Amado Dios, gracias, bendito Señor, por permitirnos un día más estar en tu presencia. Amado Dios, teniendo comunión entre hermanos y teniendo comunión contigo, que eres nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, amado Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por una oportunidad más de meditar tu bendita palabra, de instruirnos, bendito Dios, que esta palabra alimente nuestra alma, nuestro espíritu, y nos ayude a andar en claridad y no andar en oscuridad, bendito Señor. Gracias te damos, Padre, por tus cuidados, tus provisiones de cada día, por ser nuestro sustento diario, por velar aún nuestros sueños. Gracias, Señor. Bendice nuestra patria, nuestro Perú. Bendice, amado Dios, tu obra evangelística, tu obra cristiana, que tu palabra siga siendo predicada, que esta palabra llegue a un corazón necesitado, bendito Dios, y que alimente su fe, y que engrandezca, bendito Dios, la confianza que hemos puesto en ti. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te agradecemos por habernos recibido como tus hijos. Bendito Dios, que esta historia del rey David nos anime a imitar lo bueno, a desechar las cosas que estaban mal. Instrúyenos, amado Dios, alimentanos con tu bendita y tu santa palabra. Gracias te damos, bendito Señor, por la familia espiritual también. Bendice tu iglesia, bendice tu obra, que cada día se fortalezca y crezca. Amado Dios, gracias por todas las cosas que tú permites que sucedan. Gracias, Señor, por responder nuestras oraciones. Gracias por atendernos en cada momento, en cada instante. Bendito Dios, te amamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. Gracias al Señor, amados hermanos, continuando con nuestro recorrido a través de la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Estamos viendo la vida del rey David antes de llegar al trono. Él ya estaba ungido, lo ungió el profeta Samuel, pero ahorita Israel todavía tiene un rey. El rey es todavía Saúl, pero Dios ya lo ha desechado. Está solamente esperando el momento en que el nuevo rey que Dios ya ungió, que también lo ungió Samuel, el hijo menor de Isaí, llamado David, pero ahorita David se encuentra en muchas dificultades. Como siempre es así, hermanos, cada proceso para llegar a nuestra meta, a nuestro destino, tenemos que ser preparados y pasados por el fuego, pasados por dificultades, pasados por pruebas, luchas, porque así es como se llega arriba. No es de frente a sentarse en el trono. Primero hay que pasar el desierto, las dificultades, porque esas experiencias son los que nos ayudan a madurar. Lo vemos ahora a David perseguido por Saúl. Saúl, lleno de envidia, lleno de celos, lo persigue para matarlo, para quitarle la vida, para deshacerse de David. Y David no le ha hecho nada mal a Saúl. Lo único que ha hecho es hacerle bien. Primeramente lo libró de Goliat, que era el oprobio de Israel, el que estaba avergonzando al pueblo de Israel. Y David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, logró cortar la cabeza a este enemigo de Israel. Pero se ganó, amados hermanos, el aprecio de toda la gente, tanto que le hacían hurras a David más que a Saúl, diciendo: Saúl hirió a 1000 y David a 10,000. Le llenó de celos, de envidia a Saúl, y Saúl se convirtió en un enemigo acérrimo de David, a tal extremo, amados hermanos, de quererle quitar la vida. Y su hijo de Saúl, llamado Jonatán, hizo una amistad entrañable con David y lo defendía a toda costa, intercedía por él. Cuando su papá decía: lo voy a matar, Jonatán se ponía en medio y intercedía. ¿Por qué lo has de matar? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué te ha hecho David? Y entonces pues Saúl se llenaba de ira aún contra su propio hijo, y en una oportunidad intentó clavarle una espada a Jonatán, a su propio hijo. ¿Por qué? Por el motivo de defender a David.
Entonces Jonathan se dio cuenta que su padre realmente estaba resuelto a matar a David. David, en su desesperación, amados hermanos, hemos visto en el mensaje anterior, que él llega en su desesperación huyendo de David, de Saúl, el rey, David. Llega, dice, a la casa de Dios, donde estaba el sacerdote Ahimelech, así se llamaba este sacerdote que estaba pues en ese tiempo en la sinagoga en Israel. Entonces David, huyendo de Saúl, llega al sacerdote Ahimelech y le pide refugio. Y Ahimelech le dice: ¿por qué has venido solo? Nadie te acompaña, porque David huía solo. Y estaba desprovisto, no tenía nada, ni siquiera para comer, ni espada para defenderse, no tenía nada. David iba solo, completamente solo. Jonathan, por más que quería ayudarle, no podía más hacer, porque con su padre a su lado no podía más ayudarle. Entonces, y David decía: ¿a dónde me voy? Si voy a la casa de mi padre Isaí, ahí me perseguirá Saúl y pondré en riesgo la vida de mi padre y de mis hermanos. No podía acudir a su casa. Tampoco podía acudir a la casa de su esposa, que él estaba ya casado, acuérdense, con la hija de Saúl, con Mical. Pero tampoco podía ir ahí, porque también corría peligro. Sería una presa fácil para Saúl, para que ahí lo mate, porque él quería matarlo. Entonces, él se ve, como se dice, sin un lugar donde refugiarse. Entonces, ¿qué ha hecho David? Ha ido a la sinagoga donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech le dice: ¿por qué estás solo? Nadie te acompaña. Es que he venido en una misión importante. Me ha mandado el rey Saúl. He salido con urgencia, le dice. Era mentira, ¿verdad? Mentira. Y le dice esto: tengo hambre, dame algo. ¿Qué tienes a la mano?, le dice David al sacerdote Ahimelech. A lo que el sacerdote le responde, le dice: no tengo nada. Solamente acá en la sinagoga tengo el pan sagrado. El pan que se ofrece en la iglesia. Solamente tengo el pan sagrado, que es el pan de la proposición. Entonces David le dice: no importa, dame ese pan, porque él estaba hambriento, hermanos. David no sé hace qué tiempo que él no había probado alimentos, y por lo tanto él estaba hambriento, y tuvo que mentir diciendo: he salido con urgencia y no me he provisto de pan. A lo que Ahimelech le da el pan sagrado, y él se ha tragado ese pan, el pan sagrado, que no era pan común, no era pan para satisfacer el hambre. Era un pan, hermanos, que lo ofrecían, amados hermanos, en la proposición. No era para un pan para alimentarse, era un pan sagrado para los ritos, las ceremonias religiosas en la sinagoga que el sacerdote Ahimelech ofrecía ahí al pueblo. Pero al ver que David le pide con tanta insistencia, él le ha dado el pan sagrado y David se ha alimentado de ese pan. Luego, no satisfecho con esa mentira, le dice: tampoco saqué mi espada, ni saqué ni una flecha, nada para defenderme. ¿No tienes por ahí una espada?, le dice David al sacerdote Ahimelech. Y a lo que le dice: no tengo ninguna espada, pero aquí tengo la espada que tú mataste a Goliat. Acá en el templo está como una reliquia, está guardada acá en el templo. Y David le dice: ya, nada mejor que esa espada, dámelo esa espada. Y le da esa espada, amados hermanos. Cada vez que David abría la boca era para mentir. David ha perdido la brújula. David se ha olvidado que Dios lo ha ungido como el nuevo rey. Él se salió del camino en su desesperación, en su angustia, en no saber qué hacer. David ha perdido la brújula y ha sacado su mirada de Dios. Sucede, hermanos, cuando la presión es tan fuerte, hay veces pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios ya no nos atiende, que Dios ya no nos protege y queremos hacer uso de nuestra propia fuerza. Sucede, hermanos, porque somos humanos. Le sucedió a David. Hombre era David como nosotros. En su desesperación sale ahora ya con unos cuantos panes en el estómago y con su espada, la que mató a Goliat, que le ha mentido a Ahimelech, y se va y al ver no sabía dónde va a ir. Y se va, dice, amados hermanos, al rey Aquís, el rey de Gat. Y de Gat era Goliat, enemigos de Israel. Y cuando David se da cuenta que está en territorio enemigo,
en su desesperación, no sabe qué hacer. Y cuando se presenta delante del rey Aquís, David se finge loco, se finge epiléptico, hace cosas que solamente hacen los locos. Se dejó, dice, se tiraba en el suelo, se revolcaba como un cerdo, se dejaba caer la saliva por su barba, a lo que el rey Aquís le dice: ¿por qué me han traído aquí un loco? Ni que aquí no hubiera tantísimos locos, para que me traigan uno más, sáquenlo de mi presencia. Y amados hermanos, David está fingiendo, él no está loco, sino que él se hace pasar por loco para salvar su vida, porque él se veía que estaba en medio de sus enemigos, y sigue en su desesperación, no levanta la mirada a Dios, ha perdido su dirección David, como podemos perderlo en un momento de desesperación, hermanos. Nunca nos olvidemos que Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estamos pasando, y bien haríamos, amados hermanos, de nunca perder la dirección y la brújula, y siempre decir: Dios tiene control de todas las cosas, por más difíciles que parezcan, pero Dios está todo bajo su control. Nada le sorprende a Dios, ninguna circunstancia, nada le sorprende. Él tiene todo bajo control. Pero David aquí se olvidó de eso, como nos podemos olvidar nosotros. Suele sucedernos porque somos humanos, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos instruye en esta noche y nos dice: nunca pierdas el control, nunca pierdas la fe, nunca pierdas la cordura. Acuérdate que Dios está por encima de toda circunstancia. Él toma control de todo, nada se le escapa. Va a llegar a tiempo. Nunca se olvidó de nosotros, nunca. Dice: no hay noche oscura que no nos cuide. Él siempre guía nuestros pasos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Amados hermanos, no quitar nuestra mirada de nuestro Salvador. No perder nuestra... Señor, yo sé que tú estás aquí. Es tan difícil esto que paso, pero Dios, yo confío en ti. Señor, todo lo pongo en tus manos. Tú sabrás lo que vas a hacer. Tú eres de los imposibles. Nunca perdamos, hermanos, nunca nos desesperemos, ni que la angustia nos gane. Porque cuando nosotros vivimos bajo angustia, bajo temor, bajo presión, ahí no obra la fe, no obra la fe. La fe y el temor nunca caminan juntos. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. Que Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que hará, en qué momento, en qué circunstancia. Solo esperemos en Él. En su desesperación, David ha mentido al sacerdote, al rey de Gad, ha mentido. En eso pues se escapa. Cuando lo vieron que era como un loco, se va. ¿Y hacia dónde se dirige David? Dice: se dirige a la cueva de Adulam. Ahí se metió, hermanos, en esa cueva, solo, sin tener a dónde voltear su mirada, perdido. Se metió a esa cueva, pero en esa cueva húmeda y oscura se sintió seguro. Seguramente no sé si se habrá acostado en esa cueva, si se habrá sentado, si se habrá arrodillado, en qué posición se habrá sentido David, que fue en ese momento donde levantó su mirada a Dios. Fue en ese momento cuando se levanta y se acuerda de Dios. Y en el Salmo 74 escribe ese salmo él. Vamos a darle una ojeada. ¿Qué dice David en el Salmos 74? Cuando él está metido en la cueva de Adulam, solo, sin tener a nadie a quien acudir. David en este Salmos, y le dice a Dios: a ti levantaré mi mirada, porque yo confío en ti. Amados hermanos, este salmo le sale del corazón a David. Y fue ahí donde él pudo nuevamente levantar su mirada y volver a confiar en Jehová, en su Dios. Eso nos sucederá, hermanos, cuando estemos solos, cuando ya no haya a quien acudir, cuando ya no haya a quien mirar, en quien refugiarnos. Ojalá que nosotros, como David, levantemos nuestra mirada a Dios y volvamos a decirle: Señor, sálvame, ten misericordia de mí, porque yo en ti espero, yo en ti confío. Y Dios, amados hermanos, siempre cuando levantamos nuestra mirada, Él nos recibe con sus brazos abiertos. Y dice, amados hermanos, que aquí en la cueva de Adulam,
se juntaron muchos hombres con él, muchos de su pueblo, muchos judíos, muchos israelitas. Pero ¿qué clase de personas, hermanos, se juntaron a él? Dice, yéndose luego David, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, quienes se acercaron a hacerle compañía a David en su soledad. ¿Quiénes? Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a 400 hombres, hermanos. Se unieron a David a esta aventura. Pero ahora David ya no estaba desorientado. Ahora David se había refugiado en el Dios de Moisés, en Jehová. Y por lo tanto, ya no estaba él sin dirección, sin brújula. Y luego este grupo de gente, amados hermanos, dice afligidos, endeudados, amargados de espíritu, que se juntaron a él. Más adelante los vamos a ver convertidos en los valientes de David. Aprendieron al lado de este hombre de Dios a confiar en Dios. Esto nos trae a una aplicación a nuestras vidas, amados hermanos. Esta cueva de Adulam se representa o simboliza a nuestras congregaciones. ¿Qué clase de gente venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos, hermanos? Gente, hay veces, llena de problemas, dificultades de diferente índole. A veces viene gente amargada, gente endeudada, gente con el matrimonio roto, gente con el vicio, gente, amados hermanos, con adicciones, gente que quiere ser libre, gente que a veces la sociedad los pone a un lado. Nuestras congregaciones, nuestras iglesias son como la cueva de Adulam, donde venimos, amados hermanos, gente, hay veces que han perdido ya las esperanzas y que encuentran en Jesucristo esa dirección, ese camino, esa nueva oportunidad para seguir luchando y seguir avanzando. Y luego de un proceso, de un aprendizaje, como estamos ahora aprendiendo la palabra de Dios, Dios nos instruye en cada enseñanza, en cada reunión que tenemos. Una venda de nuestros ojos es quitada y podemos ver a Dios con claridad. Entonces, pues, esa gente que era nadie, esa gente que para la sociedad de repente ya no servía, nos convertimos en gigantes de la fe en Jesucristo. Ojalá eso sea así, hermanos, siempre. Que nuestras congregaciones, nuestras iglesias, sean como un centro de entrenamiento, donde entramos con una serie de dificultades, con una serie de problemas, lo vil del mundo, dice, lo despreciable del mundo. Y sin embargo Dios, a través de su consejo, a través de su guía, a través de su enseñanza, a través del compañerismo con nuestros pastores, con nuestros líderes, aprendemos al lado de ellos y nos convertimos en hombres y mujeres útiles a nuestra sociedad, útiles a nuestra familia, útiles a Dios, como se convirtieron estos 400 hombres en los valientes de David. Entraron como endeudados, como amargados, entraron como afligidos, despreciados, pero en el camino, al lado de David, al lado de este hombre de Dios, amados hermanos, se convirtieron en los valientes de David. Que esa sea, amados hermanos, nuestra misión de cada uno de nosotros. Todos estamos en la cueva de Adulam, en nuestras iglesias, aprendiendo, capacitándonos. Hoy digo un poquito más que ayer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en nuestras congregaciones nos vamos a aprender la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, y que de ahí salgamos capacitados. Y en un tiempo, después de haber aprendido la palabra del Señor, nosotros podamos compartir también con otros nuestra fe. No solamente aprendemos para nosotros, no. Aprendemos también para compartir
con el mundo, que hay tanta gente afligida, tanta gente endeudada, tanta gente desesperada, tanta gente deprimida, esperando una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra que les vuelva al camino nuevamente, amados hermanos. Esa tiene que ser nuestra misión. En nuestras iglesias estamos como en la cueva de Adulán, preparándonos, capacitándonos para convertirnos en los valientes de Jesucristo. Y salgamos, hermanos, a contagiar nuestra fe a nuestra familia, a nuestros amigos y a cuanta persona encontremos en nuestro camino. Muy bien, amados hermanos, continuamos entonces. Y luego pues que Saúl se entera, porque Saúl estaba siguiéndole los pasos a David, y escuchó, hermanos, llegó a los oídos de Saúl que David había estado en la sinagoga con el sacerdote Ahimelech. Y cuando llega a entrevistarse Saúl con Ahimelech, le dice: ¿por qué le has ayudado a mi enemigo? ¿Por qué le has dado pan? ¿Por qué le has dado espada? Y Ahimelech no sabía nada, porque David le había mentido, ¿verdad? Y le dice: yo no sabía nada, ni nada de lo que tú me estás diciendo, rey. Pero el rey Saúl, hermanos, lleno de rabia, lleno de odio, ha mandado matar a este sacerdote. Y a todos los que, según él, han ayudado a David, los ha matado a filo de espada. Así es Saúl, el furioso Saúl que seguía pisándole los talones a David. Entonces vamos a ver ahora en otro episodio. En otro episodio vemos a David, amados hermanos, cuando le perdonará la vida al rey David, al rey Saúl. Saúl lo persigue, no descansa. Él no descansa en perseguirlo, hermanos. Y en nuestra vida de nosotros también hay muchos Saúles que nos persiguen. Hay tantos, cuando tú pasas dificultades y problemas, es como que alguien te estaría persiguiendo y acosando. Esos son los Saúles que hoy en día también acechan nuestras vidas y no nos dejan en paz. ¿Cómo puede ser un Saúl persiguiéndote, por ejemplo? De repente un esposo abusivo, un esposo pegalón, un esposo dominante, que te humilla, que te insulta. Puede ser un Saúl persiguiéndote. Y tú dices, ¿qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, un profesor de repente que te está humillando, que te está avergonzando delante de los demás. O de repente, ¿qué te dijo? Una enfermedad que estás enfrentando, un complejo, un temor, una desesperación, un problema en el matrimonio, un hijo en rebeldía, una enfermedad en tu cuerpo, una necesidad, una quiebra en tu negocio, qué sé yo. Saúles que nos persiguen, amados hermanos. ¿Cómo librarnos de ellos? Uno puede decir, como decía David: ¿qué he hecho yo para que tu padre me persiga? Le decía Jonathan. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me persigue? ¿Yo qué he hecho? Nada. No has hecho nada. Al contrario, has hecho bien. Y sin embargo, alguien te persigue. Hay veces sucede así, hermanos. Hay Saúles que nos persiguen y decimos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Yo qué he hecho? No he dado ningún motivo para que esto me suceda. Pero sucede así. Esa es parte de tu preparación, esa es parte de tu entrenamiento, esa es parte para hacernos crecer. Pero vamos a aprender de David cómo él enfrentó a Saúl, de qué manera lo enfrentó, porque Saúl sigue persiguiéndolo. Él lo sigue persiguiendo, no le dará tregua. Él lo va a seguir persiguiendo, amados hermanos. Y David, vamos a ver cómo le perdona la vida a su enemigo. David, amados hermanos, vamos a ver cómo se enfrenta a Saúl, a su opresor, a su enemigo. Igualito que se enfrentó con Goliat, así se enfrentará con Saúl. Vamos a aprender en el próximo mensaje, amados hermanos. Así como se enfrentó con Goliat, con la mente llena de Dios. Él siempre decía, ¿no? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él a su enemigo Goliat lo enfrentó con la fe. En sus labios estaba el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel.
Así se enfrentó y derrotó a Goliat. Lo mismo hará con Saúl, amados hermanos. Con la mente llena de Dios, con la mente saturada de Dios, se enfrentará también a Saúl. Y cuando Dios le ha dado la oportunidad de matar a Saúl, David no lo ha hecho. Le ha perdonado la vida. En nuestro próximo mensaje, amados hermanos, en el capítulo 24, entraremos en una escena donde nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Cómo es posible que David no se vengue de su enemigo Saúl cuando pudo haberlo hecho? ¿Por qué no lo hizo? Porque David, amados hermanos, en su cabeza, en sus pensamientos, Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, yo daré la recompensa. Él sabe bien que Dios defiende a los que creen en Él. ¿Por qué, amados hermanos, nosotros tratamos de defendernos a nosotros mismos cuando sabemos que Dios se encarga de nuestras batallas? Dios se encarga de nuestras luchas. Dios se encarga de nuestros enemigos. Él derrotará, dice, hollará a todos nuestros enemigos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Llenar nuestra fe, llenar nuestra lámpara de aceite, llenar nuestra vida de Dios, porque Él nos defiende, amados hermanos. Estas historias de David nos enseñan a dejar todo en las manos de Dios. Pase lo que pase, no te enfrentas con sangre y carne. Ese enemigo que te hace la vida de cuadros, esa persona que está tras tuyo acosándote, Dios se va a encargar, amados hermanos, de darle su merecido, como se dice. Y nosotros estaremos tranquilos, esperando en Dios. En el próximo mensaje estaremos en 1 de Samuel capítulo 24. Te invito a que tú los vayas leyendo y vamos a aprender, amados hermanos, algo que nos va a dejar perplejos. ¿Cómo es posible que David perdone a este enemigo que le pisa los talones todos los días? Nos vemos en el próximo mensaje, amados hermanos. Que Dios me los bendiga.